Madre mía, qué lío se ha montado con Can Yaman. ¿Habéis visto lo último? Porque yo cuando me enteré flipé en colores. El tío el otro día, en plena calle, o sea, imagínate normal, tranquilamente, y de repente alguien suelta su nombre. ¿Y sabéis qué hizo? ¡Pum! Se puso a reírse. Pero no una risita tonta, no, una carcajada. ¿Y se notaba que era algo pensado? Como si hubiera una historia detrás. Para ser honestos, yo al principio pensé, bueno, pues le hace gracia que le llamen. Pero es que el rollo era otro. No era una risa nerviosa, era una risa de así con que ahora esto, ¿eh? Como si el nombre le trajera recuerdos, pero de los graciosos, de los de, no me lo puedo creer. Y ahí es donde entra el salseo, ¿verdad? ¿Qué narices pasa por la cabeza de Can Yaman cuando escucha su nombre en público de repente? Muchos dicen que quizás está a tope de trabajo, que tiene 1000 cosas en la cabeza y que cualquier estímulo lo pilla desprevenido. Pero yo sospecho algo más. Pienso que tiene que ver con todo el revuelo que ha habido últimamente. Entre su relación que sí que si no con esa chica italiana, las polémicas, los proyectos nuevos. El hombre debe tener la cabeza como un bombo. Y es que lo que yo creo que está pasando es que esa risa es una forma de quitarle hierro al asunto. Como diciendo, venga ya, ¿otra vez con esto? Es como si se cachondeara de la propia fama, de la atención constante que genera. A lo mejor se dio cuenta de que, diga lo que diga o haga lo que haga, siempre va a ser noticia. Y en lugar de enfadarse o ignorarlo, pues le ha dado por reírse. Pero claro, la gente que lo vio se quedó en plan, ¿pero qué le pasa a este? Porque no esperaban esa reacción. Lo normal sería un hola, un saludo rápido, o incluso pasar de largo. Pero una carcajada, eso es otra cosa. Es como si hubiera desactivatado el modo estrella seria, y se hubiera puesto en modo chico normal con un chiste interno. Yo me imagino la escena, él va andando a lo suyo y alguien grita Can. Y él, en vez de mirar o decir algo, suelta esa risa que descoloca a todo el mundo. Y yo creo que eso es genial. Porque demuestra que al final también es humano. Que puede permitirse tomárselo con humor. Quizás también es una estrategia. ¿Quién sabe? A lo mejor quiere que se hable de él por algo más allá de los dramas de su vida privada. Y si una carcajada espontánea en la calle genera tanto revuelo, pues mira, ya ha conseguido su objetivo. Se habla de él, pero de una forma inesperada, fresca. Lo que sí tengo claro es que no es una risa de las que se preparan en casa delante del espejo. Es algo que surge en el momento. Y eso lo hace más real, más interesante. ¿Os imagináis que después de la carcajada, dijera algo como, por cierto, el secreto es que el café de esta cafetería es malísimo? Eso sí que sería un giro inesperado. Pero volviendo a la risa, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Can Yaman se está riendo de la prensa, de sus fans, o simplemente se está riendo de sí mismo? O quizás es una señal de que está a punto de anunciar algo gordo y está intentando aliviar la tensión. Me da que este chico siempre nos va a dar de qué hablar, ¿eh? Y no de la forma que esperamos. Entonces la gran pregunta es, ¿qué secreto esconde esa risa de Can Yaman cada vez que escucha su nombre? ¿Creéis que es solo una anécdota divertida o hay algo más profundo detrás?